Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes, Gada. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar en la tarde de hoy dedicado a los 5 tips para hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas. Mi nombre es Gada But y soy tutora de la Universidad de Padres de la Fundación Edelvives. Hoy contamos con la presencia de Elena Alonso, la cual nos va a descubrir con este webinar las claves necesarias para poder conversar con nuestros hijos e hijas sobre una educación afectivo-sexual. Comentaros que este webinar tendrá una duración de 1 hora en la que Elena nos presentará su ponencia durante aproximadamente 40 o 45 minutos y posteriormente daremos paso a las preguntas que nos habéis hecho llegar las familias. El resto de las preguntas que hemos recibido las contestaremos en el blog de la Universidad de Padres. Sin más, te doy paso, Elena. Muchísimas gracias, Gada. Nada, mi nombre es Elena Alonso, soy también tutora de la Universidad de Padres y luego también, bueno, pues me dedico a dar talleres de educación afectivo-sexual por coles e institutos desde hace ya más de 7 años y actualmente estoy trabajando también como orientadora en un cole. Eso ha repercutido de que a día de hoy, pues los talleres que voy dando son menos porque no me lo permite, pero bueno, ahí ando también con temas de asesoramiento sexológico, acompañamiento. Entonces, bueno, voy a intentar a través de esta pequeñita charla daros algunas claves de comunicación afectiva y efectiva con vuestros hijos, pero a través sobre todo de 2 píldoras, ¿no? Del humor y del amor, ¿no? Que muchas veces esto lo tenemos como un poco olvidado en este tema de hablar de educación afectivo-sexual, ¿no? Que es columna vertebral para el hecho sexual humano, para el hecho de ser persona, ¿no? Y que hay veces, ¿no? Pues que nos dan como ciertos pudores, ¿no? Ciertas vergüencillas, ciertas dudas, ¿no? Y que eso nos hace alejarnos del hecho sexual humano, ¿no? De lo que somos y de lo que sentimos. Entonces, bueno, espero que os ayude un poquito a través de ejemplos que voy a poner y sobre todo a través de mi experiencia y lo que los chicos y las chicas, incluso los padres, ¿no? En las charlas de los coles me van contando y que pueda daros algunas claves para poder, sobre todo, daros permiso y permitiros a vosotros mismos hablar de una manera más natural y espontánea, desde donde está nuestro corazón y desde nuestra propia también experiencia, ¿no? Yo a los chavales siempre les digo que vosotros los padres sois los verdaderos expertos, ¿no? En esto de educación afectivo-sexual, porque si no ellos no hubieran venido al mundo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se lo digo esto, sobre todo a los más mayores, me dicen, ¡ah, Elena, pero qué dices!, ¿no? Entonces, bueno, permitiros. Así que nada, voy a dar comienzo, no me voy a enredar más y voy a empezar haciendo como una primera reflexión, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de la educación afectivo-sexual? ¿No? ¿Cómo la vendemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué nos pasa también por dentro? ¿No? ¿Qué les pasa también a nuestros hijos y a nuestras hijas? Pues bueno, voy a partir de una primera anécdota, ¿no? Bueno, yo soy licenciada en psicología, ¿no? Y yo sí que es verdad que cuando estaba estudiando en la carrera, me cogí todas las asignaturas de libre elección de sexualidad, ¿no? De terapia de pareja, temas clínicos, todo orientado siempre al hecho sexual humano, ¿no? Entonces yo veía como que esto vibraba conmigo, ¿no? Y que podía también ofrecer una manera, pues, pues sencilla, ¿no? De poder hablar de estos temas en coles, ¿no? Bueno, en consulta y demás. Entonces, por eso decidí hacer el máster de sexología, ¿no? Pero claro, yo necesitaba el consentimiento de mis padres, o sea, para mí también el que mis padres cuenten conmigo y que me apoyen en todo lo que hago, pues era como muy importante. Así que yo llegué a casa, ¿no? De Salamanca, porque yo estudié en Salamanca, y llegué a mi casa y les dije a mis padres, bueno, creo que voy a hacer un máster de sexualidad, voy a ser sexóloga. Pero claro, lo solté así, ¿no? Como muy natural. Entonces mi madre se me quedó mirando así como un poco sorprendida. Mi padre bajó la cabeza como diciendo, madre mía, ¿qué es esto? Y mi madre, que, jolín, que le mando un saludo, ¿no? También desde aquí, como muy espontánea, me dijo, pero hija mía, esto también se estudia. Y yo le dije, hombre, mamá, pues claro, digo, pero igual que otras muchas cosas, ¿no? Digo, lo que pasa que es que este tipo de temas hay veces que se ha entendido antes o antes se veía como un tema tabú, no como una ciencia, ¿no? Y necesitamos aprender y desaprender esos modelos biográficos, ¿no? Y esas herencias afectivas que muchas veces nos han ido canalizando, ¿no? Y nos han como por dentro
atrapado, ¿no? Y nos hacen hablar desde ese modelo preventivo o desde ese modelo moral o desde ese modelo revolucionario. Entonces yo con esta pequeña charlita os pretendo hablar desde un modelo biográfico personal en el que lo importante es que la persona se sienta reconocida por lo que es, no por lo que tiene o por lo que hace, sino por lo que es. Hay que dar énfasis a lo que es la propia persona, ¿no? Y para eso nosotros no nos podemos olvidar que somos los principales referentes de nuestros hijos y que lo importante no es lo que nos cuenten, sino que sepan que cuentan con nosotros, ¿vale? Entonces, es verdad que la etapa de infantil, de primaria, de secundaria, ¿no? Incluso de bachillerato, de universidad, las formas de diálogo son diferentes, ¿no? Pero tenemos que ir un poquito adaptando ese vocabulario a lo que ellos van necesitando saber y sobre todo nosotros crear espacios, pues eso, abiertos, naturales, en los que permitan al otro ser y dejar ser, ¿vale? Desde una manera natural. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues hablando de una primera de una primera forma, ¿no? Que muchas veces está un poquito olvidada, y es la forma que tenemos nosotros de comunicarnos a través de las emociones, y más con este año de pandemia, ¿no? Somos emociones con vida, ¿no? Con vida, incluso también como un poco a veces contaminada, ¿no? Pues desde esas vergüenzas que nos pueden dar, desde esos miedos, desde esas dudas, ¿no? Desde esa sensación de decir, uy, no voy a preguntar esto, o no, es que como no pregunta, es que no lo necesita saber, ¿no? Pues no, o sea, nuestros hijos también van tanteando el terreno y nosotros tenemos que posibilitar espacios y contextos y también, sobre todo, ver como oportunidades cosas que nosotros vamos viendo en nuestro día a día que van a permitir establecer nuevos diálogos con ellos a partir de lo que ellos también van viviendo. Os pongo un ejemplo, ¿no? El otro día estaba en clase, ¿no? Y entonces una alumna de cuarto de la ESO se comunicaba con otra alumna y le decía, Chochete, ven aquí. Y entonces, claro, yo me quedé así como le dije, pero, digo, pero, a ver, si hace 2 semanas hemos estado hablando de utilizar un lenguaje sexual adecuado y demás, entonces coge otro y le dice, ves, que es que se llama vulva, ¿no? Y bueno, nos estuvimos un poco otra vez, bueno, reflexionando desde ahí y de repente esto dio pie a que se me queda así y me dice, oye Elena, ¿tú qué opinas de los pollo fresh que esta semana van a abrir en Zaragoza? Y yo me quedé así y digo, ¿qué? O las pollas fresh. Y yo, ¿qué me estás contando? Digo, ¿pero qué es eso? Yo no sabía ni lo que era, ¿no? Pues resulta que son unas tiendas que han abierto esta semana en Zaragoza, porque yo soy de Zaragoza, y que son gofres en forma de el aparato genital masculino, ¿no? Del pene. Y entonces me preguntaban a mí porque querían saber como un poco mi opinión personal, ¿no? Entonces yo, claro, lo primero que les dije, les expresé es mi sorpresa, porque yo estaba sorprendida de que esto hubiera llegado, ¿no? Pero es que luego buscando también me di cuenta de que en Madrid y en Barcelona ya estaban un poco, bueno, ya están, ¿no? En las calles. Entonces, ¿por qué os digo eso? Porque desde mi propia sorpresa y desde mi propia sensación de no saber, eso dio pie a que ellos me pudieran contar y no sentirse juzgados. Y yo siempre creo que es la primera clave el poder expresarnos desde nuestras propias emociones y que no tengamos miedo de eso. O sea, si tenemos vergüenza, tenemos vergüenza, si tenemos miedo, tenemos miedo. Pero bueno, vamos a ir un poquito haciendo esa sintonía entre cuerpo, alma y corazón, ¿no? Porque si no, muchas veces yo no puedo ir a hablar con mis hijos y explicarles algo y estar, ya te he dicho que esto, ¿no? O sea, el lenguaje no verbal también hace mucho. Entonces, hay que estar de corazón en cada cosa, ¿no? Y en esto, para hablar de educación afectivo-sexual, es también muy importante. Pero claro, después de un poquito estos primeros consejos, a mí sí que me gustaría reflexionar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sexualidad, no? Porque no es lo mismo hablar con unos chavales en secundaria que en primaria, que en infantil, ¿no? Pero todo, todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos entra dentro del modelo integral de ser persona del mundo y para el mundo. Y desde ahí tenemos que educar, teniendo en cuenta todas, absolutamente todas las variantes, ¿no? Cuando me meto en infantil, ¿no? A mí me hace mucha gracia y incido mucho, pues no solo en los aspectos de la higiene, ¿no? O también el tema del lenguaje sexual, de que ellos ya desde pequeñitos, o sea, ya desde que nacemos, eh,
buscamos ese afecto, ¿no? Y ya desde que empiezan a hablar, incluso desde antes, nosotros tenemos muchas oportunidades para hablar de educación afectivo-sexual con nuestros hijos. Y una de las primeras cosas es aprender a nombrar las cosas por su nombre. ¿Vale? Entonces, cuando yo estoy en infantil, les enseño pues, que la vulva se llama vulva, que el pene se llama pene y demás, ¿no? Entonces, el otro día me hacía mucha gracia porque uno de los niños de tercero infantil me estaba diciendo un poco asustado, me dice, claro, esto es el pene. Y me dice, ¿sabes, Elena, que a mi hermanito le van a cortar el pene? Y yo me quedé así y le dije, ¿cómo que le van a cortar el pene? Y dice, sí, dice, no sé muy bien, pero le van a cortar el pene y estoy un poco asustado porque si no, no voy a poder hacer pis. No va a poder hacer pis, me decía, ¿no? Y entonces, claro, yo me di cuenta que estaba hablando desde una clave cultural, ¿no? De que, bueno, en ese momento pues era una operación, lo que le iban a hacer, y le expliqué que no es que le fueran a cortar el pene, sino que le iban a hacer una pequeña heridita, ¿no? Que eso iba a permitir realizar y hacer pis de la misma manera, pero que eso era una cosa que era una tradición en su cultura y que no pasaba absolutamente nada, ¿no? Entonces el niño se quedó así y dice, entonces Elena, no sé por qué me han dicho que le van a cortar el pene, sino le van a hacer una pequeña heridita, bueno, pues ya está, pero ¿no? Entonces estuvimos un poquito hablando desde ahí. Y es muy importante entender desde dónde ellos nos cuentan, ¿vale? Mirar con ojos de niños y niñas lo que ellos nos cuentan. Lo mismo me pasa, ¿no? Con los niños que son en infantil, pues con el tema de, bueno, pues esa exploración que tienen con su propio cuerpo, ¿no? Que ellos dicen, ¡ay! De repente descubren pues esas partes de su cuerpo que les dan más cosquillitas y dicen, ¡ay! Esto me da cosquillitas, ¿no? Hay que enseñarles, evidentemente, dónde pueden realizar esas cosquillitas, ¿no? Que tiene que ser en su cuarto, que tiene que ser en un ambiente, ¿no? Cerrado, pero hay que hablar de ello con naturalidad, ¿no? Otra de las cosas que también surgen, pues el tema de los juegos, ¿no? El tema de los juegos, a ellos les encanta jugar a médicos, a ser a mamás y a papás, ¿no? O, por ejemplo, en infantil es muy gracioso los diálogos que ellos tienen en el baño, ¿no? Cuando están haciendo pis o tal, de repente te vienen y te dicen, oye, ¿por qué yo no tengo pene? ¿O por qué no tengo vulva? ¿No? Ellos son preguntas, por ejemplo, que salen mucho en infantil, ¿no? O ¿de dónde vienen los niños? ¿No? Entonces, bueno, vamos a intentar siempre responder a esas preguntas desde su propia visión, ¿vale? Nunca enjuiciándoles o nunca diciendo, pero ¿por qué me preguntas eso? O no, siempre preguntas abiertas. Anda, ¿y esto? ¿Tienes curiosidad en saberlo? Venga, vamos a hablar, te voy a explicar, ¿no? Para que ellos también podáis establecer un poquito de diálogo. Otra de las cosas que también hablamos en estos talleres es el tema de las relaciones de pareja, cómo son relaciones saludables, cómo no son relaciones saludables, ¿no? El tema del porno, ¿no? Como muchas veces ahora, además, esta semana, ¿no? Salió en televisión española que cada vez la edad es más prematura en el acceso al porno, pero no porque ellos también la busquen, sino porque muchas veces también sale accidentalmente, ¿no? Por esas webs. Entonces es súper importante también que vosotros como padres a cierta edad puedan tener un control parental de qué es lo que ven y qué es lo que no ven, para que también eso a vosotros os dé claves y podáis un poco controlar y clarificar los modelos desde donde ellos se mueven, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar, ¿no? Como todas esas oportunidades que la propia vida nos va dando para poder hablar de estas situaciones farragosas, pero que no son tan farragosas, que son cotidianas, que son, bueno, pues como la vida misma, naturales, ¿no? Los propios programas de televisión, ¿no? Bueno, pues muchas veces nos venden un tipo de, o un modelo erótico que disuade mucho el modelo integral, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo integral tiene que incluir todo y sobre todo dar valor a la persona por lo que es, no por lo que tiene, que todos tenemos cuerpos y son sagrados, ni por lo que hace, que evidentemente tenemos que ser consecuentes y tenemos que tener unas conductas saludables, ¿no? Pero tenemos que empoderar mucho más a lo que es la propia persona, ¿no? A lo que son los valores que hay detrás de todo esto, la afectividad, las emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues de todo esto hablaríamos, ¿no? Porque el sexo, ¿no? Es una palabra polixémica y nosotros, como padres, somos para ellos unos referentes, no nos olvidemos y tenemos también como ese compromiso y esa responsabilidad para poder hablar con ellos de todo esto, ¿no? Aprender a hablar con ellos desde su propia perspectiva y con ellos ir modelando y creando esos nuevos espacios de encuentro, ¿vale? Para que nos permitan relacionarnos desde ahí. Vamos a hablar de 5 tips que corresponden con las 5 letras de la palabra feliz.
Voy con la primera de ellas. F de fidelidad. No me refiero única y exclusivamente a la fidelidad de pareja, que también, ¿no? Yo cuando esto lo explico sobre todo en secundaria y hablo del tema de la fidelidad, de qué es, ¿no? Me hacen, no, no, pero eso es las relaciones de pareja. Y yo, ¿y la fidelidad con nosotros mismos? La fidelidad con saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y poder transmitirlo desde ahí, ¿vale? El otro día veía la película de Soul, que ha salido, bueno, hace unos cuantos meses, ¿no? Y me llamaba la atención, ¿no? La importancia que daban a la conexión del psiquismo, del cuerpo y del corazón, ¿no? Como ese protagonista, ¿no? En su propio pensamiento, ¿no? Como un poco contaminado de esa minusvalidación, de que no, bueno, pues esos pensamientos que muchas veces nos damos, no, no puedo, no, esto no es así, esto tal, le habían impedido conectar y descubrir qué es lo que él o sea, en este caso ella se sentía llamado, ¿no? A ser del mundo y para el mundo. ¿Por qué os cuento esto? Porque es muy importante que nosotros cuando hablemos con nuestros hijos hablemos desde esa propia fidelidad, de que también nos permitamos expresar qué es aquello que a nosotros nos ha permitido crecer, qué es aquello que nos ha dificultado crecer, pero que aún así hemos crecido y que por otro lado unamos ese lenguaje corporal con ese lenguaje también verbal, ¿no? Lo que os decía, es muy importante, ¿vale? Integrar ese modelo biográfico y personal, ¿no? A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque a día de hoy yo creo que siguen sucediendo, o por lo menos yo también lo he vivido, ¿no? El hecho que a lo mejor sale una situación farragosa en una televisión o vas por la calle y de repente ves pues una pelea o lo que sea y lo primero que hacemos es, hijo mío, no mires, ¿no? O vamos a cambiar esto de televisión, ¿no? Yo me acuerdo de una anecdotilla, ¿no? Que me contaba uno de los padres en una charla, ¿no? Su hijo iba a infantil y él contaba con cómo él había vivido, cómo a él sus padres le habían hablado de todo esto, ¿no? Del modelo de educación afectivo-sexual. Y él en concreto era muy gracioso porque contaba una anécdota, ¿no? Y recordaba como una noche vieja estando toda la familia, pues imaginaros, ¿no? En los años de los 80, pues en una noche vieja, no sé si os acordáis, muchos de vosotros, salió la escena de Sabina cantando la canción de Boys Boys y de repente se le salió un pecho, ¿no? Entonces el padre contaba como inmediatamente después el abuelo cambió la televisión y el niño, inocentemente, yo no recuerdo si tenía 7 u 8 años, dijo, pero abuelo, ¿por qué lo cambias? Si eso mola, ¿no? Entonces todavía el padre decía, se hizo un silencio todavía más incómodo, ¿no? Y eso imposibilitó, ¿no? Que hubiera un canal de comunicación y aún encima el propio padre se quedó como diciendo, pero ¿qué ha pasado si nadie me ha contado? ¿Por qué han cambiado, no? Entonces es muy importante que cuando realizamos una acción, que también al propio niño le podamos expresar qué es lo que nos ha llevado a hacer eso, pero sobre todo siempre desde nuestra propia emoción. Pues es decir, me ha dado pudor, me ha dado vergüenza o alguna situación a lo mejor farragosa que podáis ver que digas, ostras, pues a mí esto me resulta como un poco extraño, porque es verdad que ahora yo estoy viviendo nuestros tiempos, pero cuéntame, ¿no? A los chavales muchas veces lo que les incito mucho, ¿no? A los alumnos y a las alumnas es que les digo, sobre todo a los de secundaria, ¿no? Les digo, vosotros tenéis que hablar mucho con vuestros padres y aunque os dé un poco de pudor, una buena estrategia es que vayáis a casa y que le digáis, el amigo me ha dicho que, fíjate lo que le ha pasado a mi amigo o a mi amiga, ¿no? Pues esta misma estrategia también os la digo para vosotros. Ostras, hoy estaba en una reunión de trabajo y una de las compañeras ha comentado que su hijo o qué tal, ¿cómo crees que le puedo ayudar? ¿Qué consejos crees que le podría decir para poder un poquito ayudarle a ese amigo que posiblemente tiene la misma edad que tú? A ver qué os cuentan, ¿no? O sea, son como pequeñas estrategias sin nominalizar o sin directamente a ellos, ¿no? Obligarles a que o sea, a que os hablen de su propia experiencia, pero sí estableciendo como esos puentes, ¿no? Esos puentes de comunicación, porque tenemos que aprender a sostenernos en la vida cotidiana desde esas situaciones que yo digo farragosas, pero que nos permiten crecer, ¿vale? El segundo tip de la palabra empieza por E y corresponde al entusiasmo, ¿no? La sexualidad, bueno, yo qué voy a decir, ¿no? Que soy sexóloga, pero la sexualidad es algo o sea, que a mí me apasiona, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite relacionarnos, o sea, los seres humanos no podemos vivir sin relacionarnos con los otros, ¿no? Nos permite tener placer, nos permite, y vosotros como padres me vais a dar la razón, ¿no?
tener lo más sagrado que hemos tenido, que son nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Nos permite la función de reproducirnos y nos permite acoger todas esas necesidades interpersonales, necesidades sociales e incluso las propias necesidades sexuales y amorosas que nos permiten ser personas sintientes, ¿no? Entonces, hay que vivirlo desde ese entusiasmo, ¿no? Porque muchas veces yo digo, jolín, chicos, ¿no? O cuando los chicos me cuentan, no, es que esto me produce mucho malestar porque, Elena, es que esto ojalá no me hubiera pasado, ¿no? Y digo, digo, pero ¿os gustaría de verdad ser personas que no sintieran, que son robots, ¿no? Hay alguno que, evidentemente hay alguna situación, ¿no? Que ojalá, ¿no? No nos creara tanto dolor, pero bueno, hay que vivirlo desde ahí, ¿no? Hay que conectar con esa entraña que nos permite descubrirnos, que nos permite apasionarnos, que nos permite crecer, que les permite conectar, ¿no? Los chavales, yo cuando me meto en el aula, están deseando hablar de estas situaciones, o sea, lo viven como entusiasmo, ¿no? Aunque hay veces que lo viven también con ese pudor, o sea, a mí no es la primera vez que hay alguno que casi no se me ha metido debajo de la mesa porque no podía, ¿no? Pero bueno, este año con la mascarilla muchos se han salvado, ¿no? Porque parece como que nos tapa un poquito más. Pero ellos en general lo viven como entusiasmo y lo agradecen mucho. Es verdad que ahora, dependiendo qué edad, son más accesibles o parece que son más accesibles, ¿no? Pero es importante que nosotros siempre cultivemos y podamos sembrar pequeñas y echar pequeñas semillitas, ¿vale? Para poder establecer desde la propia sencillez y desde la propia también delicadeza de todo lo que nos pone en juego el hecho sexual humano, ¿no? Ser conscientes de todo esto, ser conscientes también desde vuestros propios modelos de comunicación, ¿vale? A mí me llamaba mucho la atención, ¿no? En cuarto de primaria, uno de los niños que me dijo, oye, Elena, pero todas estas cosas, ¿por qué nos las cuentas si nadie nos habla? ¿No? Esto, es más, la pregunta fue, pero Elena, ¿todas estas cosas son legales? Y entonces yo me quedé así, dije, ¿cómo que no? O sea, digo, ¿qué te hace preguntar eso? Digo, estoy haciendo algo, diciendo algo que no nos pasa. Y me dice, no, Elena, pero como esto en mi casa no se habla y como esto nunca se ha hablado, pensaba que era ilegal, ¿no? O sea, como diciendo, ostras, ¿desde qué modelo se está moviendo, ¿no? Entonces, qué bonito el poder crear, ¿no? Desde ese entusiasmo de vivirnos como personas sintientes, con esas necesidades, ¿no? Y sobre todo saberlas canalizar y saberlas encauzar para podernos relacionarnos de una manera saludable, ¿vale? Ay, bueno, después del entusiasmo viene otro de los tips, que nadie nos habla porque, bueno, pues es lo más personal y lo más íntimo que tenemos, ¿no? Y es el tema de nuestras propias limitaciones. Todos nosotros tenemos limitaciones. Yo con los chavales les hablo de las limitaciones y también les hablo de los complejos, de los cuerpos, ¿no? De las propias limitaciones que nosotros también tenemos, ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención, muchísimo, cómo los niños en segundo de primaria, cuando yo me meto a dar clases con ellos, yo tengo una actividad en segundo de primaria que tienen que dibujar los cuerpos y en todos los cuerpos de chicos no hay en un grupo que no salga un grupo que dibuja un cuerpo de hombre con una tableta de chocolate. ¿Qué canon de belleza les estamos dando? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora con los cuerpos? ¿Qué es lo que nos están vendiendo también? No, no. Y uno de los debates que muchas veces también tengo con los adolescentes es que ellos se piensan o nos han hecho pensar que si yo tengo ese cuerpo es porque puedo tener ese cuerpo y no tienen en cuenta esas claves genéticas que muchas veces condiciona, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? Entonces es muy importante poder desmitificar los cánones de belleza, poderles hablar también de que en la antigüedad antes las mujeres más atractivas eran las mujeres gorditas, porque eso significaba que tenían dinero para comer y que además tenían que ser de piel blanca, porque eso significaba que no trabajaban en el campo. Y es importante también establecer como testimonios que den luz, o sea, testimonios que den luz y que un poco desmitifiquen esos cánones de belleza, porque ahora está muy en boga, ¿no? Esa como es trending topic, ¿no? Hablar entre los adolescentes y les crea como bueno, pues como unas guerras, ¿no? Y unas batallas ahí
y ven incluso la propia diferencia no como valor, sino como algo limitante. Y nosotros como padres tenemos que como un poquito ir poco a poco potenciando que esas vulnerabilidades habitadas nos crean esperanza. También vosotros les podéis hablar de vuestras propias limitaciones. A mí me encanta, ¿no? Cuando mis padres me cuentan, ¿no? O me contaban, ¿no? El cómo entre ellos, ¿no? Festejaban, o sea, existía la palabra festejar, que ahora les dices a los chavales festejar y me dicen, pero Elena, ¿qué es eso, no? Bueno, y tampoco me considero tan mayor, ¿no? Entonces, vosotros como padres contarles también esas limitaciones que habéis o sea, que habéis ido encontrando en vuestra historia de vida, ¿no? Porque eso también les va a poder ayudar a un poco, primero, a establecer una primera toma de contacto y a establecer un diálogo y segundo, os va a descubrir también más con ellos, os va a conectar de otra manera, porque hablamos desde lo que nos pasa en el corazón y eso siempre conecta y nunca limita, ¿no? Em, también recuerdo como mucho, ¿no? Pues también hace como un mes o así, bueno, estaba en consulta, ¿no? Y una de las niñas me comentaba, bueno, pues que tenía una orientación, ¿no? Que le gustaban las chicas y para ella lo más importante era que su padre le reconociera. O sea, para mí lo importante es que mi padre y mi madre me acojan y que me acompañen en esto, ¿no? Porque ella consideraba que eso iba a suponer como un cambio, ¿no? En la familia por ese modelo a lo mejor afectivo que ella había ido escuchando a lo mejor, ¿no? Yo le invité a que se lo pudiera contar, luego fue estupendo, ¿no? Porque la acogida fue muy buena, ¿no? Entonces, bueno, vamos a permitirnos hablar de esas limitaciones que nos hacen crecer, ¿vale? Pero nunca, nunca nos imposibilitan. Vamos a hacerlas más visibles, porque eso nos va a permitir acogerlos, sostenernos, ¿vale? Y luego, por otro lado, existen esas limitaciones culturales, esas limitaciones contextuales, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces es importante. Y cuando nuestros hijos y nuestras hijas se juntan, ¿no? O se comunican con mucha gente, ¿no? Hay claves que también son culturales. Yo en el cole también me encuentro como claves culturales, ¿vale? O en los coles o cuando voy a hacer educación afectivo-sexual. Y evidentemente transmito el mismo mensaje, pero acojo también todas esas limitaciones que muchas veces tienen. ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, no es mejor ni peor, es lo que esa persona en ese momento le ha tocado vivir y hay que cogerlo desde ahí. O sea, y ya está, ¿no? O sea, pero hay que contar un poquito con ello, porque si no, lo que hacemos es juzgar al otro, juzgar las culturas de los otros. Y evidentemente hay cosas que hay que optimizar, que hay que corregir, pero hay cosas que van a depender de nosotros, pero hay cosas que no, ¿no? Y de eso también tenemos que ser también como muy conscientes. Bueno, la cuarta clave es, vamos a hablar un poco de la propia identidad, ¿no? Esa huella dactilar que es única y que es intransferible. Y la identidad parte de la entraña de cada uno. No hay una identidad igual a otra, porque todas las personas somos diferentes. Y hay que ver, repito, una vez más, esa diferencia como valor, ¿no? Esa identidad personal o sea, ¿qué sostiene, ¿no? ¿Qué integra? Pues esa identidad corporal, esa identidad de género, esa identidad también de valoración personal. Hay que seguir educando en todo esto. Nosotros como padres y como madres también tenemos roles dentro de nuestras propias familias y tenemos que ser también muy claros en el tema de los roles de género, en el que no solo por ser chico o por ser chica hay una cosa que dictamine o que se tenga que hacer de una manera por ese hecho. No, tenemos que permitir acompasarnos, tenemos que permitir un poco desde ahí cuidar también incluso nuestros propios lenguajes, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque, bueno, yo sí, he sido siempre como una persona como muy deportista, ¿no? Y antes yo me enfadaba como mucho en el cole, pues porque claro, las chicas, depende qué deportes, ojo, parece como que no los podías hacer, ¿no? ¿Y por qué no? Eso también forma parte de la propia identidad. O sea, el hecho de practicar este deporte o el hecho que te gustan este tipo de cosas, no te va a marcar, no te va a marcar. O sea, tú eres por lo que eres, no por lo que haces o por lo que tienes o por tus gustos, ¿no? Bueno, otra de las cosas también que influye, ¿no? Ese desarrollo, esa parte de la identidad es el desarrollo psicoafectivo, ¿no? La creación de esos vínculos saludables, de esas emociones, ¿no? De esas respuestas sexuales. No todas las personas respondemos igual y no pasa nada. Tenemos una propia identidad. O sea, yo siempre digo, ¿no? Nuestro,
Nuestra propia DNI es personal e intransferible, tenemos una única huella dactilar y es desde ahí donde tenemos que crecer y acogernos, ¿no? Da igual que seamos de una orientación, que nos gusten unas cosas, que nos gusten otras, tenemos que acogernos y nosotros como padres tenemos que acoger también la identidad de nuestros propios hijos, ¿vale? Y sobre todo también dándole ese desarrollo de sentido y de vocación, que ellos encuentren sentido en eso que hacen, porque somos todos personas del mundo y para el mundo. Entonces, es muy importante el transmitirles esas cosas, ¿de acuerdo? No hay cosas de niños, no hay cosas de niñas, no hay cosas de personas con una orientación, no hay cosas de... No, todos tenemos una persona, una identidad única, e intransferible, ¿vale? Y todos, absolutamente todos, somos personas zafiro, es decir, somos piedras preciosas y todos tenemos algo que aportar. Todos, absolutamente todos. Y eso es importante que nuestros niños y nuestras niñas lo sepan. Es importantísimo, porque hay muchas veces que solo nos fijamos, ¿no? Pues en eso que puede mejorar, ¿no? Y siempre también se nos olvida, ¿no? Esos talentos que todos los niños y todas las niñas y que todas las personas tenemos. Y hay que saber también potenciarlos, agradecerlos y sobre todo también ir moldeando todas esas conductas que nos dan, bueno, o que nos restan ese brillo, ¿no? Ese brillo del zafiro, pero que es importante también que estén, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no sé si os ha ayudado un poquito esas 5 claves, ¿no? Del programa, yo lo llamo el programa feliz, ¿no? La fidelidad, el entusiasmo, las limitaciones, la propia identidad y los zafiros, ¿no? Hay que hablar desde esos tips. Hay que seguir creando esas semillas para poder acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas desde esa presencia acogedora, ¿no? Desde esa escucha atenta y profunda, sin juicios, desde esos gestos cercanos, ¿no? Desde que si no sabemos algo, que les digamos, oye, pues no te preocupes, ¿qué te parece si mañana nos sentamos y podemos hablar de esto, si hay algún tema que os pilla un poquito de sopetón, ¿no? Un padre, ¿no? Me comentaba por allí, por Enera, ¿no? De repente un día me dice, jo, Elena, es que ahora con todo el tema de las etiquetas que están saliendo, ¿no? Con el tema de las orientaciones sexuales y todas estas cosas, es que me hago un lío. Y yo lo que hago es a mi hija que me explique ¿qué es eso? Porque no es que no lo acoja, es que no lo entiendo. Entonces, si hay algo que vosotros no entendéis desde el propio vocabulario que ellos están utilizando, que se lo digáis. O sea, la semana pasada estaba en una clase de segundo de la ESO también, y una de las preguntas que me hicieron es que qué opinaba del hentai. Y yo me quedé así y dije, el hentai, yo no sabía ni lo que era. Y sí, soy sexóloga y también hay cosas que no sé y no pasa nada. Y yo les dije, no te preocupes, digo, pero ¿esto qué es? Entonces yo sí que es verdad que intuí que era algo de algún tipo de dibujo anime, con alguna, reaccioné, ¿no? Con un poco algún tema del porno, algo así, ¿no? Entonces dije, no te preocupes, digo, que lo busco y un poco podemos hablar desde ahí, pero permitiros, o sea, si no sabéis algo, preguntarlo, igual que yo hay muchas veces que no sé lo que me dicen, porque tienen a lo mejor un vocabulario que va cambiando, y a mí me pasa eso mucho, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en Perú, cuando estaba acompañando en bueno, en un centro, ¿no? De atención a la mujer y estaba dando cursos de educación afectivo-sexual, el vocabulario era totalmente también diferente y yo tuve que aprender también con ellos y no pasa nada. Porque o sea, hablar de sexualidad también se aprende. Lo que pasa es que nadie nos ha dicho que eso se aprende, pero no es que se aprenda, es que se desaprende también, ¿no? Entonces, bueno, animaros también desde ahí, que seáis muy conscientes de toda la comunicación verbal y no verbal, que el silencio es una cosa que también crea canales de comunicación, ¿vale? A través de esos abrazos visibles o que son invisibles, ¿no? Y que sobre todo tengáis actitudes erotofílicas, es decir, que os permitan mirar a la persona por lo que es desde un amplio abanico, ¿vale? Desde ese modelo biográfico y personal y que no nos convirtamos en actitudes erotofóbicas de rechazo, de juicio, ¿no? De decir, no, es que esto, no, o sea, no hay una cosa mejor que otra. Sí que hay cosas que nos pueden meter en líos y que nos pueden un poco eh, bueno, minusvalorar y bueno, y además en este tema, ¿no? Que es un entramado emocional tan complejo, ¿no? Y que tiene como tantos tintes y tantos matices que evidentemente hay que poner límites, ¿no? Y es verdad que hay veces que tenemos que decir nuestra propia opinión, ¿no? Sobre todo para contener, para delimitar.
pero establecer ese diálogo. Porque lo que no se dice con la palabra, hay veces que también se dice con el corazón, ¿no? Y que lo más importante para vuestros hijos y vuestras hijas es el tiempo que pasa con vosotros. Y eso es importante, que podáis tener también ratitos, que si hay algún tema que a lo mejor os gustaría tratarlo, que cojáis pues noticias que puedan salir en ese momento, o que digáis, oye, o que fulanito de tal me ha contado que, y que lo empecemos a hablar, ¿no? Una de las preguntas que siempre me hacéis, ¿no? Es, ¿hasta dónde puedo contar? ¿No? Eh, y yo os digo, ¿no? Eh, os vais a dar cuenta, porque en el momento que vosotros contáis algo que ellos no entiendan o que no les interese conocer, ellos van a desconectar. Y que hay veces que también se necesita un espacio de proceso, un tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? En infantil, ¿no? Yo recuerdo también, ¿no? Yo de pequeña era muy curiosa y preguntaba todo, claro. O sea, yo me acuerdo hasta la primera vez que les dije a mi madre y a mi padre que cómo salían los niños y os puedo decir que visualizo hasta el momento en el que estábamos de casa. O sea, que mi madre me acuerdo que se me quedaba así mirando y me dijo, bueno, pues te lo voy a explicar, ¿no? Y mi madre me lo contó como muy bien, ¿no? Y es verdad que yo lo primero que dije fue, ay, qué asco, ¿no? Y, ¿Y por qué dije qué asco? Porque eso yo lo entendía como algo que era una conducta que no era de mi edad. O sea, que era una cosa que a mí me producía asco. Entonces, bueno, pues desde ahí, ¿por qué os digo esto? Porque lo que vayáis contando un poquito os vais a dar cuenta en las reacciones que tienen vuestros hijos. Si son de infantil, ¿no? Pues lo veréis que si están interesados y que ellos se entienden, os van a preguntar más cosas, ¿vale? Y si veis que no se entienden, enseguida van a desconectar. Ya cuando estamos en primaria, más o menos también un poquito va por ahí, sí que es verdad que se vuelven un poquito más vergonzosos y demás, pero ya en secundaria es verdad que muchas veces es como el tema tabú o que no quieren saber lo que nosotros les contamos, ¿no? Y hay muchas veces que dices, ¡ay, qué pesado!, ¿no? Ya estás siempre con lo mismo, ¿no? Pero muchas veces también van y dicen, oye, mamá, papá, oye, hermana, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿No? O a lo mejor vosotros estáis dando ¿no? O estáis dialogando, estáis dando una opinión y hay muchas veces que parece que desconectan, pero también conectan. Lo que pasa es que vosotros nos van a dar la razón, porque ya sabéis que estamos en la adolescencia, entonces ponernos de acuerdo muchas veces en la adolescencia con nuestros hijos y con nuestras hijas es mucho pedir, por así decirlo, ¿no? Y permitirme ese guiño. Entonces, ¿hasta dónde contar? Vosotros aprender también a escuchar desde la mirada y desde los propios oídos, desde el corazón, cuáles son las señas que os indican que podéis seguir contando, que os entienden y que necesitan también saber más. Pero nunca, nunca, nunca os lo invisibilicéis o por el hecho de que no pregunten, vosotros no os permitáis hablar, ¿vale? Así que daros permisos, que igual que nosotros nos sacamos el carnet de conducir y nos dan la L, para esto también, ¿no? Y que espero que poco a poco esa L de las prácticas, ¿no? De desaprender y volver a aprender a hablar de educación afectivo-sexual, os invite cada vez más a poder hablar desde ahí. Y nada, simplemente termino con 3 actitudes que para mí son esenciales, ¿vale? Uno es la espontaneidad. Tenemos que aprender muchas veces a ser espontáneos también con nosotros mismos, ¿no? A darnos esos permisos para expresar y si algo no sabemos, permitirnos también, ¿no? Que ellos lo sepan. Y porque eso va a ser la excusa para que ellos os cuenten desde donde lo están viviendo, ¿vale? Naturalidad. Jolín, que venimos desnudos al mundo. Entonces, ¿qué tapujos tenemos con que muchas veces, ¿no? Tapamos y de repente es que todas las personas somos iguales. Todas las personas somos personas vulnerables, somos personas que venimos al mundo desnudas y que nos vamos al mundo desnudas, ¿no? Entonces, bueno, pues hablar desde esa naturalidad y sobre todo ir creando poco a poco esos hábitos del corazón, de aprender a mirar a vuestros hijos y a vuestras hijas por lo que son y ir un poquito acompañándoles en eso que tienen y en eso que hacen, pero desde modelos optimizadores, desde modelos que nos hagan, bueno, pues crecer con ellos y acompasarnos también un poquito con ellos. Y bueno, hasta aquí muchísimas gracias, que espero que os haya un poquito ayudado, que cualquier duda, bueno, pues ya sabéis que me vais a encontrar como tutora en la Universidad de Padres, en la Fundación Edelvives. Y bueno, creo que ahora vamos con el turno de alguna preguntilla, así que Gada, cuando quieras.
Muchísimas gracias, Elena. Creo que todos los que estamos en el otro lado hemos aprendido muchísimo con este webinar, ¿no? Donde nos has ofrecido una maravillosa información y hemos podido hacer una reflexión de los escenarios y la puesta en marcha de nuevos mecanismos con el fin de poder acompañar a nuestros hijos e hijas en la construcción de una educación afectivo-sexual partiendo de sus propias vivencias y ha sido de gran ayuda para los asistentes. Así que de nuevo, gracias. Paso a realizarte un par de preguntas que nos han dejado para que puedas ir responderlas y el resto de preguntas daremos respuesta en el blog de la Universidad de Padres. Voy con la primera pregunta, ¿vale? Gabriela nos hace la siguiente pregunta. Mi hijo tiene 9 años y nunca me pregunta nada sobre sexo. Le da mucha vergüenza. Las veces que hablamos es porque yo saco el tema y siempre le digo que si tiene dudas o quiere saber algo, pero que me lo puede preguntar, pero nunca habla del tema. ¿Es normal? Nos pregunta esta mamá. No lo quiero invadir, pero me parece que hay cosas que ya tiene que saber. Cuéntanos, Selena. Bueno, pues esto es una de las, bueno, esta pregunta es una pregunta estrella, ¿no? Que muchas veces, pues siempre preguntan, ¿no? Siempre sale, ¿no? Porque, bueno, pues como os decía, ¿no? Tenemos muchas veces en nuestras propias carismas, en nuestras propias personalidades, pues hay gente que tiende a ser un poquito más expresiva y hay gente que tiende a ser un poquito menos, o sea, menos visible expresivamente, pero que sí que tienen esa visibilidad en su expresión, ¿no? Pues ya sea porque bajan la cabeza, ¿no? O porque, bueno, porque quieren escuchar pero no saben de qué manera, ¿no? Entonces, aquí hay una clave primero, ¿no? Que dices, que es que ya, o sea, tú ya le estás introduciendo en estos temas y es muy importante eso, o sea, ya hay un gran terreno que tienes avanzado desde ahí, que has ganado, ¿no? Y luego, por otro lado, es que él te escuchará seguro. O sea, te escuchará seguro, porque si no te quiere escuchar, ya te digo yo que se levantará de la mesa y te dirá, me voy a jugar a la Play o cualquier cosa, ¿no? Entonces, tú también le puedes ir un poquito invitando y sobre todo partir de la propia experiencia, ¿no? Y decir, jo, pues a mí me hubiera gustado que con 9 años me hubieran hablado, jo, es que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando yo les cuento, ¿no? A los 9 añitos, les cuento una de las cosas que pasa en su cuerpo y que nadie nos cuenta y que le podéis vosotros también contar, ¿no? Y es, por ejemplo, bueno, pues ya sabéis en los chicos, me refiero, cuento esta anecdotilla porque como es una pregunta de chico, ¿no? Entonces a mí me hace mucha gracia porque cuando yo voy a la playa, y muchos de vosotros estaréis conmigo y lo habréis visto, ¿no? Cuando nos metemos al mar y hay esos cambios de temperatura con el agua, pues bueno, a todos nos da como un poco de escalofrío, ¿no? Pero los chicos es verdad que tienen unas zonas un poquito más sensibles, ¿no? Y sus aparatos genitales, en concreto sus escrotos, como que se encogen para arriba, ¿no? Y buscan esa temperatura corporal, ¿no? Y como que buscan ese calorcillo, ¿no? Entonces, esas ya son cosas que ya también vosotros les podéis ir introduciendo desde la propia biología y desde la propia respuesta sexual humana, ¿no? Y contarles también esas cosas, ¿no? Bueno, pues desde esa naturalidad. Entonces, ¿es normal? Claro que es normal. Y sigue también conectando también y aportando estas cosas. Y tú también que le puedas ir decir, oye, pues he ido a hablar a un curso porque es que hay veces que no sé, que hay cosas que están cambiando las formas de comunicarte. Y fíjate, he ido a este curso y me han enseñado esta cosa. Pues igual que vosotros también os gusta enteraros de qué es lo que les cuentan los profesores en clase, pues que vosotros también, si veis que esto es importante para vosotros, que también se lo contéis a ellos, ¿no? Y que digas, jo, pues es que fíjate lo que me han contado, ¿no? Y esto es como otra manera también, ¿no? Desde ahí. Pues mira, Elena, te voy a hacer otra respuesta que nos han hecho llegar. Te comento. Ana nos pregunta que tiene una hija de 11 años, ¿no? Y que le dice un día que había buscado en internet qué era follar, porque lo había comentado una compañera de clase que también lo había hecho, ¿no? Que había buscado por internet qué era follar. Ella sabe lo que es, pero supone la mamá que ha sido la curiosidad y que por su parte había hecho mal en no haber configurado el PC, nos comenta, para evitar esas páginas. Su hija hoy en día le está pidiendo ahora que entre con ella en esa página y que le explique las imágenes que ella ha visto por internet, porque hay cosas que ella no entiende. ¿Qué es lo que debería de hacer, Elena? Ay, madre. Digo ay, madre, porque la palabra follar cuando sale es como, madre mía, la digo, no la digo, ¿no? Pero es que esto mismo les pasa a los propios chavales, ¿no? Cuando yo les digo, ¿cuál es la primera palabra que os viene a la cabeza con esto de la sexualidad y la afectividad? Todo el mundo está pensando en esa palabra, pero nadie la dice hasta que alguien la dice, ¿no? Entonces, primero hay que cogerla, ¿no? Entonces, qué bien que la haya cogido, ¿no? Esta mamá que nos cuenta y que le haya podido dar esa vuelta, ¿no? Y decir, ostras, voy a sentarme con ella
ella y voy también a ver y a explicarle qué es esto, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer ahí, yo te indicaría que empezáramos a utilizar ese lenguaje sexual que optimiza, ¿no? Que dignifica a la propia persona y que no, bueno, pues crea muchas veces ese lenguaje, ¿no? Como más vulgar, pues más, bueno. Entonces, que nos permita un poquito desde ahí. Entonces, ¿qué deberías hacer? Lo que ya estás haciendo. O sea, ponerte con ella, poderle explicar, que incluso tú le puedas decir, ostras, pues esta palabra, pues mira, yo no la llamo así, la llamo de esta manera. Para mí tiene un significado que es en la conexión con la persona que a mí me hace sentir algo especial, que a mí me hace vibrar, que me permite desarrollarme como persona desde esos abrazos, caricias, besos, ¿no? Desde el ABC y poder desde ahí crear esas formas, ¿no? Esas formas relacionales y comunicacionales que nos permiten acercarnos desde ahí. Entonces, adelante, yo te diría, adelante, permítete y háblale tú también de esas limitaciones que te estás encontrando, ¿no? De decir, madre mía, bueno, pues no pasa nada. Igual que te has extrañado tú, me he extrañado yo. Bueno, pues ya está. y vamos un poco hablando. Muchas gracias, Elena, por todas tus respuestas y por este gran webinar que, como os he dicho anteriormente, creo que todos los que hemos estado en este lado hemos aprendido muchísimo en la tarde de hoy contigo. Os invitamos a las familias a que podáis pasaros por la web de la Universidad de Padres y las redes sociales si queréis más información sobre este y otros temas relacionados con la crianza de vuestros hijos. Por último, comunicaros que la ponencia ha sido grabada y contaréis con ella en el canal de YouTube de la Universidad de Padres. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Buenas Muchas gracias. tardes. Un saludo para todos. Te esperamos en launiversidaddepadres.es y en todas nuestras redes sociales.